¿Estamos? Bien, pues seguimos aquí en el Braserillo. Nos habéis pillado así un poco hablando aquí en pequeña tertulia, preparando... En el otro debate. Sí, en el otro debate, ¿no? Preparando ya los últimos temas para hoy. Bien, pues decíamos también al principio de este programa que se han reunido, ha habido una reunión en Valladolid donde han ido representantes de 8 comunidades autónomas para hablar de un tema que nos afecta a todos y precisamente pues al futuro del bienestar en nuestro país. Y han hecho un decálogo sobre lo que han denominado la despoblación, que se lo quieren llevar a las autoridades europeas para que lo tengan en consideración de cara a ayudar a esas comunidades autónomas que más están sufriendo y padeciendo la despoblación desde que empezó la crisis. El análisis, la verdad es que si uno lo lee detenidamente y lo ve, asusta, ¿no? Porque es cierto que que está bajando la natalidad en nuestro país y que en muchas comunidades autónomas se está yendo directamente no solo personas autóctonas, sino también personas que venían aquí a trabajar y que por circunstancias de la crisis lo han tenido que hacer, pues no es bastante positivo, sino más bien todo lo contrario. Un decálogo que ha estado y ha participado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en él y que, como digo, pues pretende con él concienciar a la Unión Europea de algún tipo de política que pueda beneficiar a estas comunidades autónomas que padecen el problema. ¿Valoración al respecto? Bueno, yo creo que este asunto es perfectamente medible, ¿no? No hace falta filosofar demasiado. Te coge los kilómetros cuadrados de cada comunidad y la población y no hay mayor discusión. Es decir, no es lo mismo atender de una administración como la de Castilla-La Mancha o Castilla y León, cientos de pueblos separados a una distancia sideral a veces, que la comunidad de Navarra. Pues lógicamente... El País Vasco. El País Vasco. Y si nos ponemos en otras más pobladas, como Cataluña, pues, es decir, que es algo de cajón. Se puede medir y insisto que no hay discusión. El coste que supone aquí en Castilla-La Mancha pues atender desde la administración regional a todos y cada uno de los municipios, pues es importante. De hecho, muchos de los conflictos incluso internos que se provocan, incluso me refiero a conflictos reales, sociales y también políticos, vienen derivados de la propia configuración. Si recordáis hace unos meses el tema de las escuelas rurales y demás, o las atenciones sanitarias también en el centro de salud. Efectivamente, todo el mundo tiene derecho a recibir estas asistencias, pero es que lo costoso que es por la distancia, la orografía, la baja población, es decir, se confluye una serie de parámetros que desde luego hacen incuestionable que una administración así reciba una ayuda por su propia configuración sociopolítica, ¿no? Entonces yo creo que en este caso, insisto, es tan evidente, tan medible, que yo creo que se está tardando, ¿no?, en que este decálogo tenga su resultado vamos a decirlo claro, en CAS. Llega la Merkel. Llega la Merkel, ¿no? Eso es donde iba a insistir. Yo, bueno, y consecuencias medioambientales, obviamente. El abandono de los bosques, del cuidado de los bosques, es consecuencia de la despoblación y la dispersión, incendios. El abandono de cultivos que mantienen el equilibrio ecológico, de fauna que mantiene el equilibrio ecológico en una serie de regiones, es también causa de la despoblación. Pero voy a hablar del proceso que va a seguir esto, porque yo estuve de corresponsal 4 años en Bruselas y sé cómo funciona esto. Creo que va a ser el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el que lo va a presentar ante el Comité de las Regiones. El Comité de las Regiones es un órgano que llega a una serie de conclusiones en el que ni siquiera están representadas todas las regiones de Europa, ni muchísimo menos, porque, por ejemplo, en Cataluña y el País Vasco pasan olímpicamente de ir al Comité de las Regiones, elaboran una serie de informes que tienen que llegar a la Comisión Europea, la Comisión Europea los tiene que elevar al Consejo Europeo, y algunos de ellos incluso pasar por el Parlamento Europeo. El Comité de las Regiones es el de los organismos que hay en la Unión Europea, las instituciones, con mucha diferencia, es la que menos pinta. Entonces... o sea, que vamos bien. Sí, es que lo ves claramente. Es decir, por ejemplo, si se elaboran en el Comité de las Regiones 14 o 15 informes al año, o sobre por caso, que lleguen a la Comisión Europea, que es quien los tiene que ejecutar, pueden pasar muchísimo tiempo y a lo mejor de esos 14 llegan 1 o 2. Y también depende mucho del poder que tenga en el Consejo Europeo el Estado en el que estén integradas esas regiones. Por ejemplo, hay decisiones que toman Baviera,
Baviera, por ejemplo algunas regiones austríacas, que tienen muchas más posibilidades de llegar al Consejo Europeo y que se aprueben que otras que se han aprobado en regiones del Mediterráneo. Es decir, que el tema está complicado en ese aspecto. Fernando. Sí, vamos a ver, el tema es preocupante. Y es tan preocupante como que ya hace tiempo hay iniciativas en este sentido, no solamente el decálogo este de ahora, ya provincias como Teruel, Soria, Cuenca, la zona más despoblada de España está en ese perímetro, en Soria, Teruel, Cuenca y una gran parte de Guadalajara, cuya densidad de población está en torno o muy similar al de Laponia, que es la región más despoblada de Europa, cerca del Polo Norte. Estamos hablando pues, de entre 7 y 9 habitantes por cada kilómetro cuadrado, o sea, muy poquito, muy poquito. Hay que tener en cuenta que la media de Castilla-La Mancha de población está en torno a los 24 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente, y España no sé si supera los 65 en el conjunto. Luego, estas son regiones muy despobladas, realmente con grandes problemas, y por poner un ejemplo que yo he puesto muchas veces en charlas y en actos, mirad, Fuenlabrada tiene la misma población que Cuenca, aproximadamente, que la provincia de Cuenca. En Fuenlabrada, para prestar el servicio sanitario, con 4 centros de salud tienen suficiente. En Cuenca, para prestar el servicio sanitario, necesitan, pues, cuando menos una docena de centros de salud y luego como 90 o 100 consultorios médicos. Claro, el coste que eso supone es tremendo, y eso llévalo luego a las escuelas, a los institutos. Luego, cuando hablamos de financiación, y no solamente de ayudas europeas, sino cuando hablamos de la financiación del Estado, de las autonomías y de los ayuntamientos, esto hay que tenerlo en cuenta. Y cuando se habla del tema catalán, yo creo que la solidaridad forma parte del modelo de Estado que nos hemos dotado. Y por tanto, yo creo que es importante que los catalanes, que la gente de Madrid, que la gente de Valencia o de Baleares, que son los que más ingresan, bueno, pues han tenido la suerte de vivir en unas zonas geográficas que eso lo alienta, la riqueza. El interior de los países, y Castilla-La Mancha en concreto, que es la región, es que estoy filosofando un poco, que es la región más despoblada de Europa, pues realmente se resiente. Y hay que prestar los servicios igual que se prestan en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Mallorca. Y por eso el tema de la financiación es importante. Y por eso es importante las ayudas de la Unión Europea a las regiones que en ese sentido están más afectadas. Carolina. Sí, yo totalmente de acuerdo. La verdad que es una situación muy preocupante. Leí esta mañana que Castilla-La Mancha puede bajar incluso de los 2 millones de habitantes con esta huida, por llamarlo así, de las zonas que son prioritarias, porque es verdad que está abandonando la gente los pueblos, las zonas rurales para marcharse a las ciudades. Lo hablábamos antes, en la comarca de Talavera, cómo se está sufriendo esa ida de personas a otras ciudades, no solamente a Talavera de la Reina, sino fuera de la comunidad autónoma. Pero también creo que igual de importantes son las ayudas de fuera, como cuando se hace un presupuesto, que antes has hecho mención, Fernando, la inversión que se tiene que hacer por parte de la comunidad autónoma para aportar más dinero a esas zonas que son prioritarias porque son muy desfavorables. Leyendo el otro día los presupuestos veía que la inversión en Castilla-La Mancha se va a reducir un 10%. Y yo creo que tan importante es hacer un colegio como arreglar carreteras. Tan importante es que nuestros pueblos estén comunicados como que cuenten con un colegio adaptado a las necesidades de ese municipio. Y si queremos que la reactivación económica continúe, que no se nos vayan las empresas de nuestra comunidad autónoma, que en Castilla-La Mancha se crea empleo, creo que lo primordial, sobre todo, también pedir a Europa y también pedir al Gobierno de la Nación que ayude a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha que lo necesitan. Pero sobre todo, cuando se tiene un gobierno que dice que es un gobierno social, pues que aplique esas políticas sociales, pero sobre todo la inversión, que como hemos visto se rebaja este año, para este año 2016, en un 10%. Fíjate, Carolina, déjame un momentito, que yo no quería entrar en ese tema, pero lo podía haber dicho. Yo he sido diputado como tú en la pasada legislatura, y eso que tú has dicho
se lo he dicho a la señora de Cospedal en más de una ocasión, y le he dicho de que evidentemente nosotros no podíamos tener los mismos objetivos de déficit que la Comunidad Valenciana o la Comunidad de Madrid, que tenía que exigirle al Gobierno de España que fuese más flexible con Castilla-La Mancha. Y ni siquiera contestó a eso y ni siquiera hizo nada en favor de eso. Y por tanto, Carolina, no me vengas a decir ahora que nosotros tenemos que hacer lo que vosotros no habéis hecho durante los 4 años pasados, ¿vale? Entonces, vamos a mantener todo en un orden, y cuando nos preocupemos de Castilla-La Mancha, nos preocupamos todos de Castilla-La Mancha. Y desde luego, el presupuesto de Castilla-La Mancha, que me gustaría que hablásemos en la próxima del tema, yo creo que no solamente es un presupuesto social, sino que también lleva consigo las inversiones suficientes como para que los pueblos no queden abandonados, y sobre todo en materia de salud, en materia escolar y en materia de servicios sociales, que es muy importante para fijar población. Que se ha rebajado la inversión en esos tres temas. No se ha rebajado en nada. Sí, un otro 10%. No se ha rebajado en materia social. Lo discutimos con números. Lo discutimos con números. Próximo día. Bueno, pues nosotros también creemos que es un problema muy serio, ¿no?, que hay que abordar pues con todas las condiciones. Nosotros creemos que necesitamos que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España pues dediquen fondos específicos para atajar este problema, ¿no? Creemos que se debe reformar también, como dice la compañera, pues el modelo de financiación autonómico local para dar una mayor solución a esta despoblación. También pues comparto lo que decís, pues que los municipios que sufren esta despoblación pues es muy difícil la prestación de servicios, tanto de sanidad como de educación, y además muy caro, ¿no? Nosotros de Ciudadanos pues nos preocupa mucho este tema. Ya de hecho en los propios programas electorales, tanto a nivel nacional como autonómico, pues contemplábamos esa figura de mancomunar municipios para esas prestaciones, no quitar ayuntamientos, que bueno, que se ha malentendido que queríamos quitar ayuntamientos, que para nada, lo que no queríamos mancomunar servicios para que fuera más asumible y más barato, y para que ningún municipio tuviera esas carencias tanto en educación como en sanidad, que creemos que es fundamental, ¿no? Y por dar una posible solución a este problema, pues creemos que bueno, pues se podía incentivar o atraer a la gente joven a estos pueblos, no sé, bueno, soy yo el lumbreras a lo mejor que se le ocurren estas ideas, pero yo creo que atraer ese sí al futuro, ¿no?, atraer a esa gente joven a los pueblos y bueno, pues también fomentar pues el turismo rural y la segunda residencia como modo de vacaciones en los pueblos, pues sería una medida que pueden ayudar a esta despoblación. Lo bien que se viven los pueblos, pero claro, Sí. hacen falta servicios. Claro, yo hacen creo falta servicios porque si no es como retroceder en el tiempo. En este caso que estamos hablando, sin duda, los más desfavorecidos son todavía los más perjudicados, ¿no? Estamos hablando de aquellos sitios en los que es geográficamente más complicado llegar. Fernando ponía antes el ejemplo, pues era Fuenlabrada, ¿no?, que creo que decía, pues imagínate que allí hay cientos y muchos mil, decías, como la provincia de Cuenca, ¿no? Pero es que está todo junto, es decir, posiblemente puedan ir andando a ese centro de salud o coger un autobús porque tiene un servicio público de transporte mejor por el tema del número de habitantes. Pero es que además al ciudadano de esta comunidad le cuesta el de su bolsillo, porque posiblemente, estamos hablando a lo mejor de casos más extremos, ¿no? Pues tiene que coger su coche para desplazarse a otro sitio, con lo cual ya le cuesta de su bolsillo ir a que reciba, en este caso, un tratamiento sanitario, por ejemplo, o la educación, el transporte de los niños. Es decir, que todo es un sobrecoste, no solamente de la administración, sino también de aquellas personas que están en los lugares más desfavorecidos y encima les cuesta dinero. Y encima, a lo mejor las pensiones que están cobrando, porque la mayor parte de la gente que vive en este pueblo, claro, son de lo están yo creo, doblemente penalizados, ¿no? De todas maneras, Antonio, también, a pesar de que es que luego también complicamos las cosas, ¿eh? Y yo sigo, y siempre pongo este ejemplo porque es que lo he vivido, es decir, y claro, no hay nada mejor que lo que uno vive. Belmonte, provincia de Cuenca. Uno se pone enfermo, tiene que ir a un hospital y en vez de decirle vaya usted al hospital de Alcázar de San Juan, que está a 45 kilómetros, el hospital de referencia es la capital de Cuenca, que está a 100. Sí, esa es otra. Sí. Protocolos. Es decir, pues si resulta que la liamos con protocolos sanitarios y volvemos loca a la gente, claro, al final la gente dice, aquí pues me voy a vivir a Alcázar de San Juan. Tienen que desaparecer. Me voy a vivir a Alcázar de San Juan y al final esos protocolos todos los pueblos alrededor. más de uno, y de una. Me acuerdo perfectamente el famoso condado de Treviño. Sí. Pertenece a Burgos, pero está en Álava.
Y ahí Bolívar. Ahí murió una mujer Efectivamente, sí. por una herida que tuvo en un accidente, porque en lugar de irse a Vitoria, que estaba al lado, se tenía que ir a Burgos. El tema de la frontera, es el tema fronterizo, ¿no? Y lo que Pero pasa- aquí son la misma comunidad autónoma. Sí, Cuenca sí, y sí, Cataluña. también, las fronteras internas, ¿no? Llevarlo sería otro poder, que luego ya los y problemas lo que no burocráticos que debemos sean. olvidarnos nunca es que el sistema nacional es el sistema nacional de salud. Eso es importante. Por lo que no Y había un tema, Carolina, que por recordarlo, porque cuando hubo el debate al respecto lo saqué, cuando se cerraron las urgencias nocturnas. Acuérdate. En 21 municipios de Tembleque era, ¿no? Castilla-La ¿No? en 21 municipios Sí, de Castilla-La yo Mancha recuerdo el tema de Tembleque. se cerraron las urgencias nocturnas. Evidentemente, eso va en detrimento de las zonas rurales. O cuando se cerraron 16 colegios, cuando los padres no querían que se cerrasen. Mire usted, es que si no queremos que los niños se vayan y los padres se vayan, tendremos que mantener la escuela rural abierta. Si no queremos que la gente mayor se vaya, tendremos que tener urgencias nocturnas en los pueblos. Y eso hay que valorarlo. Es que eso es Castilla-La Mancha. Es que no se puede contemplar Castilla-La Mancha desde la perspectiva de quien vive en una gran ciudad, que es lo que ha ocurrido durante 4 años. Y por eso es lo que ha pasado aquí durante 4 años, que no se ha tenido la sensibilidad suficiente con la gente de la región para atenderla suficientemente. Y se han tomado decisiones que de verdad no estaban acordes con las necesidades reales de los ciudadanos. En el caso de las escuelas rurales, ¿cuántas se han reabierto? Las que han querido los padres. Exactamente. Las que han querido los padres. Pero Exactamente. no se les preguntó, no se les preguntó a los padres si querían que permaneciesen abiertas o no. Simplemente se cerraron. Es más el contento que el descontento que ha supuesto el cierre de las escuelas rurales. Ni contento ni descontento. Había escuelas rurales con 3 niños. Carolina, Vamos a lo hacer que también- quieran los padres, porque en muchos casos son niños de muy corta edad. Se cerraron 60, se han abierto 2. Hombre, a la carta todo... Hombre, la carta, yo no estoy diciendo la carta, Sí. porque se puso Yo un lo voy a mínimo y analizar. había un mínimo, a nadie se lo obligaba. Y está bien claro. No, pero sí. yo creo que, por ejemplo, hay cosas que se han hecho muy bien. Por ejemplo, lo de las urgencias de los pueblos, por ejemplo, eso es importante, sobre todo en zonas como en zonas determinadas de Guadalajara o de Cuenca, o lo que has dicho tú antes, que son zonas que si no, vamos, o sea, es que no sales de allí vivo ni loco. Claro, pero es que se cerraban. Bueno, no estoy entrando en eso. Y luego, por ejemplo, los centros de días, que sí que se han abierto muchos centros de día en los pueblos, donde o centros asistentes, de asistencia social, donde las personas mayores no tenían que irse de su pueblo para ser cuidadas o para poder seguir viviendo. O sea, esas cosas hacen que el arraigo se mantenga. Pero claro, pero hay que añadir otras muchas más. Y luego, indudablemente, el problema es el económico, es lo que cuesta mantenerlas, claro. Que en ese sentido, las administraciones que nos gobiernan, entre comillas, por encima de nosotros, tienen que tenerlo en consideración, que es de lo que va este decálogo. Sí, sí. Por eso las administraciones tienen que reequilibrar la distribución de recursos. Es complicado acertar al 100% en este tipo de cuestiones porque efectivamente puede haber, como decía Carolina, de 3 alumnos en fin, no sé si eso es lo que queremos todos o si se puede soportar, aunque quieras, ¿no? Entonces, habrá situaciones y lugares en los que sea imposible a lo mejor mantenerlo, aunque se haga el esfuerzo. Hay que probar dar la mejor solución. Antonio, vamos a ver, en muchos sitios se han mantenido escuelas rurales durante muchísimos años sin ningún problema. Y cuando se han cerrado es porque los padres han querido que se cerrasen. Por tanto, no tenía por qué haber ningún problema. Y desde luego lo que no podía haber son imposiciones. Es decir, la voy a cerrar porque es que... Pero también hay que tener, Fernando, cuidado con el tema del debate político, que a veces confundís a la gente. Es decir, muchas veces el debate y la polvareda política es tan grande que luego cuando te asomas al problema real dices, ¿para esto tanto? Yo ahí sí que os pediría a los políticos también un poco de medir las cosas. Pero, Antonio, sí, porque si han sido 2 nada más, pues Antonio, y tanto pero debate... si no es cuestión de que sea 1, 2 o 100, es cuestión de que si estamos hablando de despoblamiento y estamos hablando de que hay que fijar población en zonas rurales, pues yo creo que hay que favorecer la escolarización en zonas rurales. Sí, Hay que favorecerla. Y ya está. Y con el tema sanitario lo mismo. Yo asistí, por ejemplo, en Tembleque a cómo se cerraban las puertas del centro de salud con la protesta de toda la población. Y se cerraron. Y solamente Tuvieron que volver a abrir. Claro, pero porque los jueces intervinieron. Si no, no se abren. Claro, y dice, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Esto de qué va? No, pues no puede ser.
Yo creo que hay que tener en cuenta de dónde vivimos, qué región es esta, qué problemas tiene, qué dificultades tiene, y hay que comprender la región. Si no se comprende la región, pues evidentemente se toman ese tipo de medidas y otras muchas que son absolutamente absurdas. Bien, estamos ya llegando al final del programa. No sé si queréis añadir algo más sobre esto. Bueno, lo que hemos dicho antes, yo creo que una de las propuestas que nosotros llevábamos era ser mancomunados servicios, que como dices tú, a lo mejor en un sitio pues tener una clase con 3 personas pues es inviable porque es muy caro y así no se puede realizar, pero a lo mejor juntando 3 o 4 pueblecitos cercanos pues sí que se puede dar ese servicio. Nosotros creemos que esa es la guía y es lo que nosotros, a nuestro entender, sería una grata solución para este problema. Bueno, pues como decíamos, estamos llegando al final del programa. Han soltado a los tiriteros de Madrid, de la comunidad, como ustedes saben, del problema que hubo, que intervino hasta un juez en el asunto. Bueno, pues cuando el juez, digamos que no que lo creyera oportuno, sino que aplicando las normas, ¿no? Es decir... Ya, pero es que no es presentable. Es que una de las cosas que tienen que hacer los jueces es valorar el impacto social que pueden tener algunas de sus decisiones. Sí, sabía que es por ahí, pero claro... Porque claro... Entonces, si ponemos el foco de la cámara, no aplicamos la ley. Es que y si las cámaras están ausentes, aplicamos la ley. No, cuidado. Es que esa detención de 5 días de esos titireteros, para lo único que ha servido, 5 días estuvieron en la cárcel. No sé si eran 5 días al mismo tiempo que estaban poniendo en libertad a un pedófilo. Sí, pues o sea, sí, posiblemente... Eso, lo único que han conseguido con eso es hacer mártires de la causa izquierdista a esos 2 titiriteros, que su asunto era totalmente impresentable, por cierto. Pero yo creo que lo fundamental era el meollo, es decir, al final hemos prestado más atención a esa cuestión que al hecho en sí. Y durante esos 5 días que estuvieron en la cárcel, ahora se da cuenta el señor juez de no sé cuál que le tiene que retirar el pasaporte a Jordi Pujol Ferrusola. Por favor, vamos a ser un poco equilibrados. Realmente, todas las comparaciones son odiosas. Ahí... No, pero es que ya tenemos para comparar. Sí. Madre mía. No, pero ciertamente, yo creo que al juez se le fue la olla a 3 pueblos. 5 días, pues la verdad. Otra cosa, que primero, la actuación no fuese nada acertada. Y sobre la actuación no solamente hay que pedir la responsabilidad a los titiriteros, sino a la concejala que los contrató, que no se entera de lo que contrata. Sí, claro. Que no se entera de eso es, vamos, de cajón. Eso parece obvio, y por tanto, los chicos estos, bueno, pues lo podrán hacer mejor, peor o regular, pero desde luego que se pasen en la cárcel, eso puede ser objeto de una sanción administrativa, puede ser objeto de no sé qué, pero 5 días en la cárcel, pues mire usted, me parece que el juez ha pasado a 3 pueblos. Carolina Silva. Yo creo que lo que no hay que permitir es este tipo de actuaciones tan mediáticas, y es lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de Carmen en Madrid, ¿no? Empiezan con que los niños o que los universitarios van a barrer las calles, a contratar titiriteros que están haciendo promoción a ETA, con lo cual, exactamente, lo que no hay que llegar es a ello. Luego podremos juzgar o no juzgar la actuación de los jueces o no, pero lo que no hay que hacer es llegar a ello. Bueno, pues nosotros creemos que una cosa es la libertad de expresión y otra pues enaltecer el terrorismo, como ha sido este caso, ¿no? Nosotros condenamos totalmente este hecho y más con mayor INRI hasta ante un público infantil, ¿no? Que creemos que es lo que más nos ha chocado y lo que más hemos entendido de esa manera tan fuerte. Aunque estoy contigo de que, bueno, pues lo único que se han convertido es en mártires de la causa y les ha venido quizás mejor para seguir con sus andaduras y que les contraten más bolos, que yo creo que eso puede ser que se hayan hecho famosos por ello, efectivamente. En ese sentido, pero como decía Carolina, si es que al final estamos hablando de un hecho concreto de una administración local, en este caso el Ayuntamiento de Madrid. Pero es que llevamos hablando de actuaciones o de hechos del Ayuntamiento de Madrid y todos han sido, en fin, de aquella manera, no similares. Decidme una sola cosa de gestión destacable, de gestión pura y dura. ¿Qué se mejora? ¿Qué servicio se mejora? Yo no lo recuerdo. Tampoco vamos a echar la leña al fuego sin que se defienda. Pero Fernando, si viene un cambio, hombre, el cambio es para que se note enseguida. O sea, hemos cambiado esto. Antonio, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que es censurable la actitud de la concejala que contrató a esos titiriteros sin saber lo que contrataba. Si lo sabía, malo, y si no lo sabía, peor, ¿vale? Y es absolutamente censurable. Que hay actitudes del gobierno de la Comunidad de Madrid, digo del Ayuntamiento de Madrid,
que no nos parecen, pues sí, evidentemente que son discutibles, pero como las hay de cualquier ayuntamiento, Bueno, sí. porque el gobierno de Botella no se caracterizó precisamente por tener una gestión estupenda. Fernando, hemos Pero llegado al no final, te hemos llegado al final, hemos llegado al final. No, Le has perdido no, la que no, oportunidad de... no, Antonio no, González no, Laruña, no, hasta luego. Muchas gracias, No, Carolina pero Agudo, lo del muchas Madrid gracias. Arena fue escandaloso. Jonathan Bermejo, muchas gracias, buenas noches. Fernando Mora, muchas gracias, buenas noches. Juan Montes, muchas gracias, buenas noches. Simplemente añadir una cosa. Escuché, no sé si fue a la alcaldesa de Madrid o a un concejal diciendo que la sátira no era delito. A ver, la sátira también puede ser para mayores o para menores de 18 años. Y cuando en esta casa, en una televisión, no ponemos y no avisamos de que una película no es para mayores de 18 años y la ponemos en horario infantil, ojo la que nos cae encima. Pues eso le tenía que haber pasado también a la señora concejal del Ayuntamiento de Madrid. No sé si era delito o no la sátira, pero desde luego cuando es para mayores de 18 años hay que decirlo. Buenas noches, hasta la semana que viene. Sean lo más felices que puedan.